El constructor de sombras. Un relato corto de Bram Stoker. El solitario constructor de sombras no cesa de observar desde su solitaria morada. Los muros están hechos de nubes y a su alrededor y a través de ellos, en permanente cambio al mismo tiempo que se aproximan, transitan las sombras borrosas de cuantas cosas han existido. Este ciclo interminable, sombrío, giratorio, recibe el nombre de la procesión del pasado fenecido. En ella todo es exactamente tal como fue cuando estaba en el mundo. Nada cambia, pues a cada momento, a medida que transcurre, proyecta su sombra a esta oscura procesión. Se cuentan aquí personas y eventos en movimiento, preocupaciones, reflexiones, locuras, crímenes, dichas, quebrantos, lugares, escenas, esperanzas y miedos, y todo ello conforma el conjunto de la vida, con sus luces y sus sombras. Cada imagen de la naturaleza en la que, de algún modo, habita una sombra, es decir, todas ellas, cuenta aquí con su fantasma difuminado. Aquí se encuentran las imágenes más hermosas, así como las más tristes, la melancolía transitoria en un maizal soleado, cuando, al paso de la brisa, las espigas se inclinan y vuelven a erguirse, las ondas en la superficie esmaltada del mar en verano, las tinieblas que se extienden a los costados de la ancha lista que el reflejo de la luna forma sobre el agua, el encaje de luminosidad y negrura que titila sobre el camino otoñal, cuando la luz de la luna se filtra entre las ramas desnudas de los árboles que sobre él se proyectan, la sombra fresca y reparadora bajo los grandes árboles, en verano, cuando el sol llamea sobre el segador afanoso, las nubes oscuras que se deslizan sobre la luna, ocultando su luz, que a continuación vuelve a imponerse efímera y fría, el tinte entre violeta y negro que se cierne sobre el horizonte cuando se aproxima la tormenta de verano, los oscuros huecos y las tétricas cavernas por donde circula el arroyo subterráneo antes de convertirse en cascada y arrojarse a la poza. Todas estas imágenes de sombra, y mil más, que surgen tanto durante la noche como durante el día, desfilan en círculos en la procesión, junto a todo cuanto ha sido. Cada acción de un ser humano, cada pensamiento, bueno o malo, cada deseo, cada anhelo, todo cuanto se mantiene en secreto, se encuentra también representado aquí, transformado en un registro duradero e imborrable, porque, siempre que él lo desee, el constructor de sombras, mediante un gesto de su mano, puede convocar a cualquiera, dormido o despierto, para contemplar la plasmación del pasado fenecido, desde la imprecisa y misteriosa distancia que protege a su solitaria morada. En la procesión del pasado fenecido, siempre un movimiento, solo hay un lugar libre de fantasmas en circulación y donde se extinguen los brumosos muros. Hay ahí una gran negrura, densa y profunda, henchida de tristeza, tras la que yace el mundo exterior. Esa negrura recibe el nombre de la puerta del espanto. La procesión parte desde ella, en lontananza, y más adelante traza una curva, retornando hacia la negrura, donde los fantasmas sombríos se disuelven de nuevo en la misteriosa oscuridad. En ocasiones, el constructor de sombras atraviesa los vaporosos muros de su morada
y se suma a la fila de la procesión. Y, a veces, una figura convocada por un gesto de su mano espectral sale de entre la niebla y se detiene junto a él. A veces, de un cuerpo durmiente, el constructor de sombras convoca un alma dormida. Entonces, por unos momentos, los vivos y los muertos se encuentran cara a cara. Los hombres llaman a esto un sueño del pasado. Cuando sucede, el amigo se encuentra con el amigo, o el enemigo se encuentra con el enemigo, y al alma del durmiente acude un recuerdo feliz, hace mucho olvidado, o bien la agonía del remordimiento. Pero ningún espectro puede atravesar el muro de bruma, salvo el constructor de sombras, y a ningún ser humano, ni siquiera en sueños, le es posible penetrar en la vaguedad por la que discurre la procesión. De ese modo vive el solitario constructor de sombras, rodeado de penumbra y con su residencia tomada por un pasado espectral. Su compañía se reduce al pasado, ya que, aunque él crea sombras, éstas no viven con él. Sus hijos parten de inmediato hacia sus hogares en el ancho mundo, y él no vuelve a saber de ellos hasta que, cuando su tiempo llega a su fin, se suman a la procesión del pasado fenecido y llegan, al cabo, a los muros brumosos de su hogar. Para el constructor de sombras no existe la noche ni el día, ni las estaciones del año, nada más que la silenciosa procesión del pasado fenecido, circulando sin descanso por su solitaria morada. En ocasiones, él toma asiento a reflexionar, con la mirada perdida, sin ver nada. Y entonces, sobre el mar cae una calma exenta de nubes, o bien la negrura de la noche. Pueden pasar meses y meses sin que dirija su mirada hacia el distante norte o el distante sur, parajes donde entonces reina la quietud de la noche polar. Cuando los ojos ensimismados retornan a la vida, el duro silencio se relaja, dejando paso a la luz y los sonidos propios de la actividad. A veces, con el ceño fruncido y una mirada severa, de la que brotan rasgados relámpagos de luz negra, el constructor de sombras se afana en su labor, y entonces por todo el mundo campan las sombras, veloces y en gran cuantía. Sobre el mar se extiende la negrura de la tempestad, las linternas parpadean junto a los camastros en páramos solitarios, e incluso en los palacios de los reyes, sombras oscuras transitan, vuelan y se deslizan sobre todas las cosas. Sí, también a través de los corazones de los reyes, pues en esos momentos el constructor de sombras es temible. De cuando en cuando, al cabo de largos intervalos, el constructor de sombras se rezaga y se recrea en su trabajo, reacio a concluirlo, como si amara a su creación. Su corazón suspira por los hijos que produce, y gustoso conservaría aunque sólo fuera una sombra, para que la acompañara en su soledad. Pero la voz del gran presente siempre resuena en sus oídos en tales ocasiones, azuzándolo. La estruendosa voz dice: «Adelante, siempre hacia adelante». Mientras esas palabras se repiten en los oídos del creador de sombras, la sombra finaliza se escurre entre sus manos y, atravesando la puerta del espanto, se incorpora al ancho mundo del otro lado, donde habrá de interpretar su papel. Luego, cuando completada su vida la sombra se suma a las filas de la procesión del pasado fenecido, el constructor de sombras la reconoce y la recuerda, pero en su corazón muerto no queda ni un rescoldo de amor,
ya que él tan solo puede amar el presente, que no cesa de escapar de entre sus manos. La del constructor de sombras es una vida solitaria, y en las tinieblas extrañas, tristes, solemnes, misteriosas y silenciosas que lo envuelven, se afana sin descanso en su solitaria labor. Pero a veces también el constructor de sombras tiene un momento de dicha. De sus manos surgen sombras bebés e imágenes soleadas, resplandecientes de ternura y amor, que a continuación se alejan y desaparecen. Ante el constructor de sombras concentrado en su labor se extiende un espacio donde no hay luz ni oscuridad, ni alegría ni tristeza. Todo cuanto toca se disuelve, como montículos de arena ante el empuje de la marea en ascenso, o como palabras escritas en la superficie del agua. En ese espacio todas las cosas pierden su ser y se integran al gran no ser. Y esa terrible y misteriosa línea se denomina el umbral. Todo cuanto lo atraviesa desaparece, y todo cuanto surge de él es completo, en la medida en que se lanza al ancho mundo para seguir su propia senda. Ante el umbral, el mismo constructor de sombras no es nada. Hay algo en el absorbente poder del umbral que él no puede gobernar y sobre lo que tampoco puede influir. Cuando durante su trabajo realiza una invocación, de la nada impalpable del umbral surge el objeto de su deseo. A veces la sombra emerge de repente, íntegra y nítida, y de repente se pierde en las tinieblas de la puerta del espanto, y otras veces se va formando poco a poco, imprecisa, tras lo que vuelve a disolverse en la oscuridad. El solitario constructor de sombras está trabajando en su solitaria morada. A su alrededor, más allá de los vaporosos muros, siempre marchando hacia adelante, circula la procesión del pasado fenecido. La tormenta y a continuación la calma han sido convocadas a través del umbral y se han ido. Y ahora, en este momento de serenidad y melancolía, el constructor de sombras realiza una pausa en su labor y anhela, hasta que, en contestación a su melancolía solitaria, la nada del umbral le responde. Surge del umbral la sombra del pie de un bebé que da sus primeros pasos rumbo al mundo. Le siguen el cuerpecito rechoncho y la cabezota, y la sombra del bebé avanza, trastabillando y balanceándose sobre sus inseguros pies. Prestas, acuden las manos de la madre, extendidas en gesto amoroso y de auxilio, en caso de que caiga. Un pasito, dos, y cae. Pero las manos de la madre son rápidas y lo sostienen con firmeza y cariño. El niño da media vuelta y camina ahora hacia los brazos de la madre. Se aventura de nuevo a caminar, y las manos de la atenta madre vuelven a estar listas. En esta ocasión el bebé no requiere de ayuda, pero cuando concluye ese recorrido, la sombra del niño retorna de nuevo al amoroso pecho de la madre. Una vez más, se esfuerza y camina con valentía y resolución, pero ahora las manos de la madre cuelgan a los costados del cuerpo, si bien no cesan de temblar, mientras que una lágrima se desliza por su mejilla, aunque una sonrisa ilumina el rostro. La sombra del niño se desvía y prosigue caminando un poco más. A continuación, sobre la brumosa nada en que desaparecen las sombras, aletea la sombra fugaz de una mano diminuta que se despide y, con paso firme,
La sombra de los piececitos se adentra en la penumbra neblinosa de la puerta del espanto y desaparece. Pero la sombra de la madre no se mueve. Las manos se hallan apretadas contra el pecho. El rostro permanece alzado mientras reza y por las mejillas ruedan lagrimones. A continuación la cabeza se inclina. Cuando los piececitos se alejan más allá del alcance de su vista, y la llorosa madre se encorva y se encorva, hasta acabar tendida boca abajo. Ante los ojos del creador de sombras, las sombras se extinguen, no quedando más que la terrible nada del umbral. Poco después, en la procesión del pasado fenecido que circula alrededor de los brumosos muros aparecen las sombras de antes, la de la madre y la del niño. Ahora, del umbral, surge un joven de paso valiente y optimista, y cuando su sombra se concreta, el atuendo y el porte revelan que se ha convertido en marinero. Siguiendo de cerca a su sombra, aparece la otra, la de la madre, más vieja y más delgada que antes, a fuerza de esperar, pero la misma de siempre. Las manos envejecidas y afectuosas arreglan la elegante pañoleta que el joven lleva atada alrededor de la garganta, y las manos del chico se extienden, toman el rostro de la madre entre ellas y lo acercan para darle un beso. Los brazos de la madre envuelven rápidamente al hijo y ambos se estrechan en un fuerte abrazo. La madre besa a su hijo una y otra vez y permanecen uno junto al otro, como si les fuera imposible separarse. De pronto, el chico se vuelve, como si hubiera oído una llamada. La madre lo estrecha aún con más fuerza. Él la reprende con ternura, pero los amorosos brazos de la madre lo retienen hasta que él, con cuidado, se libera. La madre da un paso adelante y extiende las delgadas manos, temblorosas, en gesto de agonía. El chico se detiene un momento, hinca una rodilla en el suelo, se enjuga las lágrimas, se despide con el sombrero y se apresura a alejarse, al tiempo que la madre cae de rodillas, sollozante. Y a continuación, lentamente, las sombras de la madre y del chico crecen con el transcurso del tiempo, atraviesan la puerta del espanto y circulan junto al resto de fantasmas en la procesión del pasado fenecido. La madre esforzándose tenazmente en seguir los pasos presurosos del hijo. En la larga pausa que sigue, mientras el constructor de sombras observa, todo cambia. Del umbral surge una niebla como la que pende a veces sobre los mares tropicales. Poco a poco, la niebla se disipa y hace aparición la proa negrosa inmensa de un imponente bajel. Las sombras de las grandes velas penden flácidas en el aire sin rastro de brisa. Sobre el baluarte matan el tiempo unas siluetas apáticas, a la espera de que se levante el viento. La niebla se disuelve lentamente y, a juzgar por las sombras de los hombres cobijadas del resplandor del sol, y sin cesar de abanicarse con sus anchos gorros marineros, queda claro que hace un calor terrible. Ahora, en lontananza, a popa del barco, surge sobre el horizonte una nube oscura, no mayor que la mano de un hombre, pero que se desplaza a una velocidad terrible. También a gran distancia, en este caso a proa de la nave, asoman las cumbres de un arrecife coralino, apenas visibles sobre la superficie brillante, pero que oscurece las profundidades.
Quienes se hallan a bordo no ven ninguna de las dos cosas, ocupados tan solo en cobijarse bajo toldos y en suspirar por un poco de brisa fresca. La nube oscura se acerca cada vez más rápido, a la vez que se oscurece y agranda. Entonces, los que van a bordo se percatan del peligro. Sombras apresuradas corren por las cubiertas y por las escalas. El débil flameo de las velas cesa, al ser arriadas por manos voluntariosas. Pero por muy rápido que trabajen las manos de los marineros, la tempestad es más veloz. Se abalanza, trayendo consigo cosas terribles. Oscuridad, olas inmensas que rompen con rabia, torres de espuma que ascienden hacia el cielo, nubarrones que giran enfurecidos, y en el centro de todas esas sombras deslizantes, giratorias, desbocadas, se mece la del barco. Con la negrura celestial lo cubre todo, la tormenta de sombras sopla a través de la puerta del espanto. Mientras aguarda, atento a lo que vaya a suceder, y ve el ciclón girar entre las sombras de la procesión del pasado fenecido, el constructor de sombras no puede evitar sentir, pese a su corazón muerto, una punzada de temor por el valiente marinero zarandeado por los elementos y por la angustiada madre, sola en la casa. Una vez más, cruzando el umbral, aparece una sombra, cada vez más clara, aunque muy débil al principio, ya que aquí el sol brilla con fuerza y hay poco espacio para las sombras en la desnuda roca que asoma entre los destellos del mar. Sobre la roca solitaria se halla en pie el marinero, delgado y demacrado, con las ropas reducidas a andrajos. Protegiéndose los ojos con la mano, otea el mar hasta la línea donde el cielo sin nubes se encuentra con el agua, pero nada se ve en el horizonte, ningún asomo de velas que le aporte un rayo de esperanza. Durante largo rato otea, hasta que, exhausto, toma asiento en una roca e inclina la cabeza, como si, por unos momentos, fuera presa de la desesperación. Cuando baja la marea, recoge crustáceos entre las rocas. Así transcurre el día y llega la noche, y en el cielo tropical las estrellas penden como lámparas. En el fresco silencio de la noche, el marinero abandonado descansa, duerme y sueña. Sueña con el hogar, con unos brazos amorosos que se abren para recibirlo, con banquetes, con campos verdes y ramas agitadas por el viento, y con la felicidad protectora del amor de una madre. Durante el sueño del marinero, el constructor de sombras ha convocado su alma dormida para mostrarle todas esas imágenes gratas que desfilan sin cesar en la procesión del pasado fenecido. Lo hace con el fin de consolarlo, para que no desespere y se deje morir. Y así transcurren muchos y fatigosos días, y el marinero sobrevive en la roca solitaria. En la lejanía, todo cuanto alcanza a ver es una suerte de colina que se alza sobre el agua. Una mañana, cuando la oscura tonalidad del mar y el viento salitroso prometen tormenta, la mañana distante parece un poco más cercana, y el marinero se cree capaz de alcanzarla a nado. Mientras se decide, la tormenta se desata y barre al marinero de la roca solitaria. Él nada con valentía y, justo cuando sus fuerzas están a punto de agotarse, la furia de la tempestad lo empuja a una playa de arena suave. La tormenta se aleja y las olas lo depositan sano y salvo.
Él avanza tierra adentro, donde encuentra cobijo en una cueva y cae dormido. El constructor de sombras, mientras contempla todo este desfile de sombras, de nubes, de tierra, de olas, se alegra en su corazón muerto de que la madre quizás no esté esperando en vano. Transcurre el tiempo y pasan muchos y muchos días fatigosos. El chico se convierte en un hombre que vive en una isla solitaria. Le ha crecido la barba y viste un traje de hojas. Durante todo el día, salvo cuando trabaja en conseguir comida, vigila desde la cima de la montaña, a la espera de que aparezca un barco. Mientras se encuentra allí arriba oteando el mar, el sol proyecta su sombra ladera abajo, hasta que al atardecer, cuando el astro se hunde en las aguas, la sombra del marinero solitario se hace tan larga que es una lista negra que desciende toda la ladera, llegando a la orilla. El hombre solitario se entristece cada vez más mientras observa y ve transcurrir incontables días y noches. Llega un momento en que comienza a sentirse débil. Finalmente enferma de muerte y sobrevive a duras penas, en una prolongada agonía. Luego esas sombras desaparecen. A través del umbral aparece la sombra de una anciana, delgada y arrugada, sentada en un cottage solitario al borde de un acantilado. En la ventana arde una lámpara durante la noche, para dar la bienvenida al hijo perdido y guiarlo hacia el hogar de su madre. Ella vigila junto a la lámpara, hasta que, fatigada, cae dormida. Mientras ella duerme, el constructor de sombras convoca su alma durmiente mediante un gesto de su espectral mano. Ella encuentra junto a él en la morada solitaria, mientras a su alrededor, entrevista a través de los muros neblinosos, circula sin jamás detenerse la procesión del pasado fenecido. Mientras ella mira, el constructor de sombras alza su mano espectral para señalarle a su hijo. Pero los ojos de la madre son mucho más rápidos, y antes de que él termine de alzar la mano, ella ya ha reconocido a su hijo entre las sombras del pasado. Una alegría indescriptible colma el corazón de la madre, pues lo ve sano y salvo, aunque prisionero de los mares tropicales. Pero, por desgracia, ella desconoce que la tétrica procesión la compone solo lo que ha sido, y que, aunque en el pasado el marinero solitario estaba vivo, es posible que en el presente, en ese mismo momento, esté agonizando o muerto. La madre extiende los brazos hacia su hijo, y es en ese mismo instante su alma durmiente pierde de vista la procesión y se desvanece de la solitaria morada del constructor de sombras. Porque en cuanto ella sabe que su hijo sigue con vida, sufre una gran tristeza al imaginarlo solo y a la espera de auxilio, y el corazón de la madre rebosa de dolor, y ella se despierta con grito angustiado. Cuando se levanta y, pasando junto a la lámpara agonizante, sale al campo, cobra conciencia de que ha tenido una visión de su hijo en sueños, y que él continúa vivo y que necesita ayuda, y en su corazón crece la resolución. Rápidamente, varias sombras surgen del umbral. Una madre solitaria se apresura rumbo a una ciudad lejana. Hombres serios dicen que no, si bien amablemente, a la mujer que le suplica arrodillada y con las manos en alto. Hombres de corazón insensible dan la espalda a una madre que implora. Una turba de salvajes de niños y niñas odiosos y reflexivos persigue por las calles a una mujer que huye.
una sombra de dolor en el corazón de una madre, la aparición de una negra nube de desesperación, pero que se ve bloqueada a gran distancia, no pudiendo penetrar en la soleada determinación de la madre. Días fatigosos, con su propia miríada de sombras, noches solitarias, desazón, frío, hambre y dolor, y entre todas esas sombras, cada vez más oscuras, la veloz sombra de los pies siempre en movimiento de la madre. Una larga sucesión de imágenes semejantes desfila en la procesión, hasta que el corazón muerto del constructor de sombras se hiela, y dirige miradas coléricos a todos cuantos suman angustia y dificultades al fiel corazón de la madre. Y todas esas sombras penetran flotando en la niebla negra y se pierden en las tinieblas de la puerta del espanto. Otra sombra cobra forma entre la niebla. Un anciano sentado en un sillón. Las llamas de una chimenea proyectan su danzante silueta sobre la pared de la estancia. Es viejo, porque los anchos hombros se hallan encorvados, y la cara ancha y fuerte se encuentra arrugada por el tiempo. ¿Hay otra sombra en la habitación? La de la madre. Está frente a la mesa y cuenta su historia. Sus escuálidas manos señalan hacia dónde, en la lejanía. Sabe que su hijo se halla prisionero en mares solitarios. El anciano se pone en pie. El entusiasmo de la madre lo ha conmovido, y retornan a su memoria el amor, la energía y el valor de su juventud. La gran mano se eleva, se cierra en un puño y asesta un fuerte golpe sobre la mesa, como si declarara el establecimiento de una promesa. La madre cae de rodillas, toma la gran mano, la besa y vuelve a ponerse pie, firme. Otros hombres aparecen, reciben órdenes, se apresuran. Muchas sombras a continuación, cuyos movimientos, agilidad y firme propósito hablan de vida y esperanza. A la puesta del sol, cuando los mástiles proyectan largas sombras sobre las aguas del puerto, un gran barco se dispone a emprender viaje hacia los mares tropicales. Las sombras de los hombres suben y bajan a toda prisa por las jarcias y corren por las cubiertas. Las sombras dan vueltas alrededor del cabrestante y es levada el ancla, y el gran bajel zarpa hacia el sol poniente. En la proa, como una representación de la esperanza, se encuentra la madre, escrutando el horizonte. Esta sombra se disuelve. Un gran barco se desliza con las velas infladas por la brisa. En la proa, la madre, la vista fija siempre en la distancia frente a ella. Llegan las tormentas y la nave vuela impulsada por su soplido, pero no se desvía de su rumbo, pues la madre, con la mano extendida, señala el camino, y el timonel, balanceándose aferrado a la rueda, obedece a la mano. También esta sombra se disuelve. Las sombras de días y de noches pasan en rápida sucesión, y la madre no cesa en la búsqueda de su hijo. La crónica del próspero viaje se confunde en una sombra borrosa, turbia, neblinosa entre la que sólo se distingue claramente una silueta, la de la madre en la proa del bajel. Ahora desde el umbral crecen las sombras de la isla montañosa y del barco que a ella se aproxima. En la proa se arrodilla la madre, mirando hacia el frente y señalando. Se arría un bote. Hombres suben presurosos a bordo, pero a la cabeza va la madre. El bote se acerca a la isla, llega a aguas poco profundas, y los hombres saltan a tierra en la playa de arena blanca y ardiente.
Pero en la proa del bote continúa sentada la madre. Durante largas y angustiosas horas de agonía, ha visto en sus sueños a su hijo en pie, a lo lejos, observando. Lo ha visto hacer señas con el brazo, presa de un gran júbilo, cuando el barco asomó sobre el horizonte. Lo ha visto aguardando en pie en la playa. Lo ha visto entrar en el agua y atravesar la rompiente para que lo primero que el marinero solitario toque sean las amorosas manos de su madre. Pero, por desgracia, sus sueños no se han cumplido. Ninguna silueta jubilosa saluda con los brazos desde la cumbre de la montaña. Ninguna silueta ansiosa espera en la orilla, ni se zambulle para atravesar el rompiente e ir a su encuentro. El miedo le hiela el corazón. ¿Ha llegado demasiado tarde? Los hombres se alejan del bote, no sin antes tranquilizarla estrechándole la mano y dándole palmadas afectuosas en el hombro. Ella les hace señas para que se apresuren y continúa de rodillas. Pasa el tiempo. Los hombres ascienden la montaña. Buscan, pero no encuentran al marinero perdido. Y despacio, arrastrando los pies, regresan al bote. La madre los oye venir a lo lejos y se pone en pie para recibirlos. Traen la cabeza gacha. Los brazos de la madre se alzan, impulsados por la desesperación, y se derrumba desmayada. En un instante, el constructor de sombras convoca el espíritu de la madre inconsciente y le señala una silueta que desfila, inmóvil, en la procesión del pasado fenecido. Más rápida que la luz, el alma de la madre vuela de nuevo al cuerpo, provista de alegría renovada. Se pone en pie en el bote y salta a tierra. Los hombres la siguen, asombrados. Ella corre a lo largo de la costa. Los marineros la siguen de cerca. Se detiene ante la entrada de una cueva, cerrada por una cortina de zarzas. Sin volverse, hace una seña a los hombres, ordenándoles esperar. Ellos se detienen y ella pasa entre las zarzas. Durante unos momentos, del umbral no surge más que oscuridad, y entonces una visión muy, muy triste cobra forma y pasa. Una cueva profunda y oscura, un hombre esquelético tendido boca abajo. Pero... ¡oh, desgracia! Ella no siente latir el corazón que tanto ama. En un gesto desbocado, con el corazón arrasado, se arroja sobre el cuerpo de su hijo y lo estrecha, como si el abrazo de una madre fuera más fuerte que la presa de la muerte. El corazón muerto del constructor de sombras está vivo de dolor cuando aparta la vista de la lastimera imagen y lanza una mirada de angustia más allá de la puerta del espanto, de la que deben surgir la madre y el hijo para sumarse a las filas en perpetuo movimiento de la procesión del pasado fenecido. Lenta, muy lentamente aparece y pasa la sombra del marinero, frío como la arcilla. Pero los pies de la madre son más rápidos que la luz. Los brazos, a los que el amor presta fuerza, se hallan extendidos. Las escuálidas manos atrapan la sombra en tránsito de su hijo y tiran de ella, obligándola a retroceder, más allá de la puerta del espanto, hacia la vida, la libertad y el amor. El solitario constructor de sombras sabe ahora que los brazos de la madre son más fuertes que la presa de la muerte. Y este ha sido este relato corto, muy bonito, por cierto, de Bram Stoker, que espero que te haya gustado, y si es así y no quieres perderte el resto de lecturas, te aconsejo suscribirte y, muy importante,
activar el botoncito, la campana que hay al lado del botón de suscripción, para eso, para no perderte el resto de lecturas. Muchísimas gracias por todo y hasta la siguiente lectura. Hasta luego.